Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Como ustedes saben, el nuestro es un programa comprometido con la paz, con la solución política. Y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando precisamente de las posibilidades de una paz completa, especialmente con aquellas estructuras post-acuerdo de paz que se han venido rearmando y que continúan operando en algunas partes del país. Y para eso tenemos dos invitados de lujo. Nos acompaña en primer lugar Ángela Olaya, ella es politóloga de la Universidad de los Andes. Es además cofundadora y analista asociada en la Fundación Conflict Response. Ángela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y nos acompaña también Andrés Cajiao. Él es politólogo, magíster en cultura de paz, conflicto, educación y derechos humanos. Y es el coordinador de la Unidad de Monitoreo sobre Dinámicas del Conflicto y Crimen Organizado de la Fundación Ideas para la Paz, FIP. A Andrés también muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo quisiera que arrancáramos hablando un poco sobre los orígenes de estas estructuras post-FARC, así las hemos denominado, las dinámicas, la territorialidad que ocupan, cuáles son sus tácticas, sus discursos, cómo se han venido transformando estas estructuras. Y pues Ángela, queremos arrancar contigo y queremos preguntarte cuáles son esas estructuras armadas que emergieron tras el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la comandancia de las FARC-EP en el año 2016. Son todas estas estructuras disidentes, tienen, digamos, las mismas características de haber tomado distancia del proceso de paz, de no recogerse en lo que se pactó en La Habana. ¿Y cómo crees tú que se han venido transformando estas estructuras en el tiempo? ¿Cuáles se han consolidado, se han fusionado, se han desarticulado? Queremos un poco conocer cuál ha sido esa dinámica, Ángela. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar en el programa. Lo primero que quisiera señalar cuando se habla de las estructuras post-FARC, como tú lo planteas, es que tienen distintos orígenes o distintos momentos en que surgen, pero adicionalmente tienen distintas formas de composición y creo que esto es bien interesante y bien importante cuando las analizamos. Entonces, tenemos, por ejemplo, estructuras que las más famosas, que son, por ejemplo, la de los Llanos Orientales, que estaban a cargo hasta hace muy poco de Gentil Duarte e Iván Mordisco. Estas son estructuras que surgieron durante la última temporada que llevó a la firma del acuerdo de paz y que se distanciaron incluso desde la 10ª conferencia de las decisiones que se estaban tomando al interior de la hoy extinta guerrilla. Este es como el primer escenario de surgimiento. Luego vamos a encontrar otras estructuras que se distanciaron ya como firmantes del acuerdo y se distanciaron en territorios en donde probablemente no veían como el avance en la implementación. Pero tenemos otro escenario adicional y en este segundo me refiero, por ejemplo, a las estructuras de la Segunda Marquetalia. Pero tenemos otro escenario adicional de surgimiento y son estructuras que si bien nunca estuvieron como tan convencidas del proceso, su surgimiento viene más alrededor de el reclutamiento de nuevos integrantes y relacionamientos con otros actores, porque no hay que olvidar que si bien logramos la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC, quedaron en territorio otros actores armados como el ELN, quedaron otros actores como en Putumayo, la Constru y así sucesivamente. Entonces, la composición de estas estructuras lo que vemos es que cada vez más está generando nuevos reclutamientos y no necesariamente personas que firmaron la paz y que en este momento se encuentran en proceso de reincorporación, sino que lo que estamos viendo es nuevos reclutamientos de personas en los distintos territorios. Muy bien, Ángela. Andrés, yo quisiera preguntarte si tenemos, así sea en líneas generales,
datos de cuántos combatientes integran estas estructuras? Bueno, digamos que la fuerza pública en los últimos conteos habla más o menos de unos 3.800, pero digamos que esto es un tema variable. Yo creo que ahí más que entender exactamente cuántos son, creo que aquí el problema es la capacidad de desestabilización que tienen en los territorios. Si bien uno puede ver que aumentan, digamos, en un año el número de combatientes y sus redes de apoyo, al otro año pueden disminuir un poco, pero creo que estas estructuras han logrado, digamos, arraigarse en los territorios y generar un proceso de desestabilización bastante fuerte, ¿no? Entonces creo que más que medir, digamos, a estos grupos en temas de capacidad de nombres, yo creo que es más importante tener la idea de la capacidad que tienen de desestabilizar o de generar afectaciones humanitarias. Muchas veces un número más reducido de hombres puede generar igual también un proceso como de afectación humanitaria muy fuerte, que es lo que vemos en algunas regiones. Vale, Andrés. Hablando específicamente de la segunda Marquetalia, comandada hoy por Iván Márquez, que sabemos pues hizo parte importante de todo el proceso de conversaciones de La Habana, y bueno, allí hay otros jefes históricos de las antiguas FARC. Eh, ¿Cómo consideran ustedes, cómo poder caracterizar esta estructura? ¿Cómo definirían ustedes la naturaleza, el discurso de esta estructura? Si se configura o no como una nueva guerrilla dentro de una guerra ya envejecida. Pues mira, yo creo que lo primero que hay que ver con la segunda Marquetalia es que por el liderazgo y por las personas iniciales que conformaron este grupo disidente, vemos estructuras que intentaron ejercer un posicionamiento, lo que nosotros llamamos top-down, y es desde las cabezas ir hacia abajo tratando de convencer gente, tratando de estructurarse, de consolidarse en los territorios. Y eso fue lo que vimos, por ejemplo, el año pasado. Entonces, vimos algunos territorios en donde Segunda Marquetalia entró inicialmente buscando una conversación, pero si la conversación no llegaba a buen término, lo que vimos fue como una estrategia de guerra proxy, si se puede plantear de esa manera, en donde se disputaban el territorio con la disidencia que estaba en ese momento. Eso es bien particular y es bien importante en la lectura de este grupo disidente porque nos está hablando de un contexto en donde ellos en este momento han perdido varios de sus liderazgos. Si bien no se ha confirmado, o pues por lo menos no, la segunda Marquetalia no ha confirmado públicamente la muerte del Paisa, sí se ha confirmado la muerte de Santri, se confirmó la muerte de Romaña, y son personajes que bajo esta estrategia de construir de arriba hacia abajo, son fundamentales para los territorios en donde quieren hacer presencia. Muy bien, Ángela. Andrés, quisiéramos que nos ampliaras con tu análisis sobre la naturaleza de esta segunda Marquetalia, cómo analizas tú su discurso y si es posible profundizar un poco en las razones por las cuales hay una disputa, en particular con las disidencias del Frente Primero, Armando Ríos, que estuvo en su momento liderada, como ya nos lo comentó Ángela, por Gentil Duarte. Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Como ya mencionaba Ángela, creo que la segunda Marquetalia tiene como digamos desde sus cabezas una idea, o tuvo, digamos, en el inicio una idea de recomponer lo que eran las FARC. Digamos que estos grandes liderazgos pensaron inicialmente que por su trayectoria, que por su rango que tuvieron durante las FARC, era, digamos, relativamente sencillo recomponer esto con una manera, una estructura más jerárquica, como ya mencionaban anteriormente, donde ellos eran pues los grandes comandantes que iban a ser los llamados a aglutinar, digamos, las estructuras en los territorios, y eso realmente no pasó. Ellos intentaron, como ya se mencionó, conversar o adoptar o absorber algunas estructuras disidentes. Inicialmente se habló con Gentil Duarte y con Iván Mordisco para, digamos, construir un proyecto conjunto,
pero no se dieron cuenta de que primero, pues estos liderazgos ya habían perdido mucha legitimidad dentro de esos combatientes que ya estaban en los territorios, pues porque ellos también fueron los abanderados del proceso de paz y muchas de estas estructuras, como ya se mencionó, como Gentil Duarte, Iván Mordisco, salieron del proceso de paz porque no estaban de acuerdo con él. Pero también se dieron cuenta que esta estructura jerárquica era imposible de sostener debido a que cada vez más los liderazgos locales quieren mayor protagonismo y adquieren mayor poder y mayor protagonismo. Entonces realmente, digamos que esa idea de refundación de las FARC se viene como destruyendo de alguna manera y lo que se ha visto es que lo que han logrado ellos recomponer son más bien estructuras pequeñas a nivel local. Digamos, no son como las grandes estructuras como el Frente Primero, el Frente Séptimo, sino principalmente estructuras que están en lugares como el Putumayo, en algunas zonas del Cauca, que son estructuras que están todavía en un proceso como de fortalecimiento, y esto pues ha también generado pues que no hayan logrado realmente tener un poder tan fuerte digamos, o fortalecerse militarmente en el territorio colombiano. Ellos mantienen su base principalmente en Venezuela y ahí como lo que nosotros podemos evidenciar es que hay como si bien hay una comunicación, no hay como una forma de control en que ellos puedan controlar, digamos, estos grandes comandantes a lo que pasa en los territorios. Entonces, si bien se puede hablar de que en algunas zonas hay unas disputas con las disidencias que están articuladas con, pues con la estructura o la facción de Gentil Duarte y Iván Mordisco. Nosotros vemos que esto cada vez más tiene unas lógicas locales, digamos, no se puede hablar realmente de una gran disputa entre las disidencias, porque hay unas zonas donde hay una coexistencia, por ejemplo, en el noroccidente del Caquetá, hay unas estructuras asociadas más al proyecto de la Segunda Marquetalia, que pues estaban articuladas más por lo que fue el Paisa, y con otras estructuras que son articuladas con lo que era con Gentil Duarte. ¿Qué pasa? Hay en otras zonas donde sí hay disputas, pero esas disputas no son realmente porque sea una facción de la Segunda Marquetalia y otro de otra facción, sino son disputas viejas que realmente con la absorción de estos grupos simplemente se han mantenido estas disputas, como pasó, por ejemplo, en el caso del Putumayo, con la avanzada pues del Carolina Ramírez, que era pues, adscrito a la estructura de Mordisco y Gentil Duarte. Ya había una disputa previa con lo que hoy se llama los comandos de la frontera, que una vez cuando se adhieren ellos al proyecto de la Segunda Marquetalia, pues continúa esta disputa. Digamos que no vemos que a nivel nacional o digamos en el territorio colombiano haya una lógica nacional de disputa territorial entre las dos facciones disidentes. Como vemos nosotros, no solo pasa con las disidencias, sino con los distintos grupos armados en los territorios. Tienen expresiones distintas en cada una de las zonas, formas de relacionarse con los demás actores distintas y pues esto hace cada vez más difícil que uno pueda hablar como de una lógica nacional, ya sea de enfrentamientos o coexistencias con los grupos armados. Yo quisiera preguntarles cuál creen ustedes que es el futuro de estas estructuras en el mediano y en el largo plazo. Hay analistas que han llegado a señalar inclusive que nos aprestamos a atravesar un tercer ciclo del conflicto, tal vez tan largo como el que se supone le puso fin el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. ¿Cuáles creen ustedes que son esas posibilidades de esas organizaciones, habida cuenta de lo que ya han señalado, por ejemplo, que estos comandantes como Romaña, el Paisa, Gentil Duarte, pues ya no están detrás de esas estructuras? ¿Ustedes creen que podrían llegar a fortalecerse y efectivamente a ser protagonistas de un nuevo ciclo de violencia, pues, y de volver a esas cifras de muerte y de afectaciones que tuvimos en el pasado? Podemos arrancar con Ángela para esta pregunta. Pues mira que yo creo que eso depende de la lectura que se tenga y de la estrategia y la política de seguridad que se vaya a implementar en los siguientes años. Y te lo digo es porque en estos años lo que hemos visto es una estrategia de acabar con las cabezas de estas estructuras disidentes, pero claramente esto no ha generado impactos transversales en las estructuras mismas. Todo lo contrario. Adicionalmente, y sumando un poco a lo que decía Andrés sobre el impacto humanitario que generan estas estructuras, lo que vemos es
fuertes procesos de reclutamiento tanto de adultos como de menores, y adicionalmente vemos que en los territorios, por eso me gustaba mucho lo que decía Andrés sobre verlo a nivel local. Entonces tenemos una lectura estratégica de un gobierno en donde ve la seguridad como atacar solo a sus cabezas y con eso ya se desarticula. Vemos a unas estructuras que están en un fuerte proceso de reclutamiento, pero adicionalmente eso también va a depender de los conflictos que se estén dando y con quienes se estén dando. Porque como decía Andrés, no es lo mismo el conflicto que se está dando en Putumayo al conflicto que se está dando en Cauca. Y muchísimo menos es el mismo conflicto que se está dando en zonas como por ejemplo el Bajo Cauca, sur de Bolívar. Y eso va a ser determinante, entender quiénes y por qué se están dando estos conflictos, cuáles son las diferencias, va a ser determinante en el futuro próximo de las estructuras. Bueno, yo para complementar un poco lo que decía Ángela, creo que también hay que entender algo y es que las disidencias también están como en estadios distintos. Cuando uno ve, por ejemplo, la estructura o la facción de Iván Mordisco y Gentil Duarte, pues ya se ve como una estructura mucho más articulada, si bien, como decía antes, las expresiones de cada una de las, digamos, subestructuras es diferenciada en los territorios, hay un nivel ya de coordinación, digamos, mucho más fuerte, ¿no? Donde ellos lograron de alguna manera articular muchas de las facciones o estructuras disidentes en el occidente del país, en el suroriente del país, y realmente han logrado, digamos, tener presencia o incidencia casi que desde la frontera del Pacífico hasta el Amazonas, ¿no? Entonces, digamos que ellos están en un estadio de fortalecimiento, de articulación, que en los últimos años se ha venido viendo, ¿no? No solo fortalecimiento en términos pues de número de hombres, sino también de capacidades para enfrentar a la fuerza pública en algunas zonas del territorio. Mientras uno ve una segunda Marquetalia como en un estadio distinto, en un proceso todavía como de reconfiguración, donde pues han tratado o absorbido algunas estructuras, pero son todavía estructuras incipientes que no tienen del todo unas capacidades muy fuertes en el territorio, que su expresión principalmente se da en territorio venezolano, pero ya nos hemos dado cuenta que el territorio venezolano ya no es un fortín, digamos, seguro para estas grandes cabezas o para las estructuras, digamos, para estas grandes cabezas, como ha venido pasando pues con la muerte de estos comandantes, y digamos que todavía no han realmente logrado consolidar su proyecto. Entonces vemos ahí como que hay como dos estadios distintos, y esto pues tiene implicaciones no solo en el tema de seguridad, lo que uno puede ver, y como retomando lo que decía Ángela, si no hay un cambio en la estrategia pues en la política de seguridad o en las estrategias de intervención en los territorios, pues lo más probable es que continúe el fortalecimiento de los grupos armados. ¿Por qué? Porque no se viene atacando realmente las causas o digamos como esos factores que permiten la perdurabilidad de estos grupos, que favorecen que ellos ejerzan un proceso de gobernanza o de gobernabilidad en los territorios, que permiten o facilitan el tema del reclutamiento forzado y las economías ilegales y pues como su obtención de recursos, y que esos pues son como elementos fundamentales para continuar la guerra. Entonces, digamos que mientras no haya un cambio de política, un cambio de estrategia, pues lo que se vislumbra pues es todavía un fortalecimiento y una consolidación. ¿Qué es lo que también hay que entender? Que estas estructuras, si bien se han consolidado, todavía no tienen la capacidad que tenían digamos, los frentes farianos anteriormente. Lo que nosotros vemos hoy es que ninguna de estas estructuras tiene la capacidad de poner en jaque o de enfrentar al Estado directamente. Es decir, ya no tienen una capacidad, digamos, de mantener acciones contra la fuerza pública. Lo que se ve es que sí hay acciones, digamos, pero con una característica distinta, digamos, más con un esfuerzo militar, digamos, menor al que tiene, o una capacidad menor a la que tiene la fuerza pública, y esto implica pues que ya también su lógica cambie, ¿no? Ya no es la toma del poder como se planteaba inicialmente con las FARC, sino más bien un tema de subsistencia y de pues poder cooptar órdenes locales. Entonces eso también creo que es supremamente importante tenerlo en cuenta. Estas estructuras todavía, y es muy difícil realmente que logren llegar a tener la capacidad armada que tuvo las FARC en su momento. Entonces, creo que esos son como dos elementos como aportar ahí. Hablando de los factores, además de los que ustedes han señalado, yo quiero preguntarles si ustedes consideran que
las dificultades en el proceso de implementación, por ejemplo, en las garantías para la reincorporación de los excombatientes que en su momento firmaron el acuerdo, puede, digamos, tener impacto en la profundización del conflicto posacuerdo de paz, en el fortalecimiento de estas estructuras, o ustedes creen que definitivamente, como lo terminas de señalar Andrés, pues estas estructuras van a quedar ancladas como muy en lo local y sin capacidad, digamos, de impacto, de daño a nivel nacional? Ángela. Sí, pues mira que yo creo que sí, definitivamente sí. Digamos, las dificultades en la implementación del acuerdo de paz no solo generaron una ventana de oportunidad para el fortalecimiento de las disidencias, sino que también las disidencias se han vuelto un actor que ataca la implementación del acuerdo de paz. Es un elemento en doble vía. Y esto nos hace referencia a importancia, por ejemplo, a la necesidad de implementar con mayor contundencia el capítulo étnico, el capítulo 4, el punto 4 del acuerdo sobre drogas. Implementar el capítulo y el enfoque de género en los territorios es fundamental porque se convierte en las mejores herramientas que puede tener tanto comunidad como Estado a nivel nacional, regional y local para ponerle frenos y ponerle cada vez más barreras a el posible avance y fortalecimiento de las disidencias. Digo especialmente estos tres elementos, capítulo étnico, capítulo punto 4 del acuerdo sobre drogas y el tema del enfoque de género por lo siguiente. Con el tema del enfoque de drogas, creo que es súper clave ver cómo la falta de implementación al ritmo que se había planteado en los primeros años, incluso después, por ejemplo, de la firma de los acuerdos de sustitución y el hecho de que no les llegara lo que seguía después de la firma, que era la plata para los proyectos productivos, el hecho de que este gobierno inicialmente dijera que iba a cumplirle a quienes habían hecho una firma individual y no la firma colectiva, cuando en zonas en donde hay altos cultivos, alto número de hectáreas de cultivos, las firmas se hicieron de manera colectiva, eso lo que les habla es de una falta de garantías del Estado. Y esta es una narrativa que pareciera como constante y se les volvió la ventana de oportunidad a las disidencias para decirles, sí, yo les dije que el Estado no les iba a cumplir. Yo les dije que era mejor alejarnos del acuerdo. Pero mucha gente, incluso con estas condiciones en temas de sustitución de cultivos, sigue firme en la idea de sustituirlo, con garantías, por supuesto, porque claramente le cambiaron las reglas de juego con el pasar de los años, pero siguen con la apuesta de sustituir. Entonces, seguimos viendo que esta es una herramienta súper importante para la lucha contra el cultivo de coca y luego con las fases del narcotráfico que esto articula. Con respecto al capítulo étnico, este es un elemento fundamental, fundamental, y lo estamos viendo en este momento porque los mayores índices de violencia en términos de amenazas, homicidios, se ven reflejados en zonas en donde hay alta población étnica. Y eso nos habla también de una cosa, es de la necesidad de reconocer a la población étnica, no como desde la perspectiva como de ellos son otra cosa distinta, no, sino ellos son colombianos que necesitan también utilizar el capítulo étnico como herramienta para seguirse fortaleciendo y defendiendo sus territorios. Lo veíamos, por ejemplo, no hay tanta claridad sobre procesos de reincorporación con población étnica, tampoco sobre procesos de reparación y todo lo que eso significa. Y el capítulo de género a mí me parece muy importante porque creo que nos pone en una cosa que es bien bonita y es ver cómo el acuerdo de paz nos volvió a hablar de una democracia que está transformándose. Es decir, que estamos hablando en este momento, esto coincide con un momento histórico en donde estamos hablando de la necesidad de reconfigurar estas estructuras, estos desniveles entre distintos géneros, el reconocimiento de otros géneros, y el capítulo étnico nos abre esa puerta. Esto sumado a que, por ejemplo, las mujeres tuvieron formas de victimización bien fuertes y que se necesita más detalle al respecto. Muy bien, Ángela. Andrés,
Considerando que sigue siendo posible la solución política del conflicto en medio de este, digamos, universo tan complejo de estructuras armadas, ¿cómo crees tú que podrían orientarse unas posibles negociaciones en la perspectiva de mitigar el riesgo de que se produzcan nuevas disidencias y de superar esta tendencia histórica de acuerdos parcializados, es decir, que excluyen a otras organizaciones en el espectro pues, de los grupos armados activos en el conflicto colombiano? ¿Qué posibilidades tú ves allí al respecto? Bueno, yo creo que esto también se conecta un poco con la pregunta anterior, ¿no? Y es cómo la falta de implementación o las dificultades en la implementación del acuerdo también van a tener como un impacto en la perspectiva que tienen estos actores sobre las negociaciones de paz. Yo creo que en el corto plazo es difícil realmente que pueda haber un proceso de negociación con las estructuras disidentes, por varios motivos. Primero, pues porque digamos, estos comandantes han visto que, primero, pues no estuvieron de acuerdo con el proceso de negociación, y segundo, pues ha venido habiendo unos retrasos e incumplimientos bastante importantes en este tema. Pero no solo por ese lado, también es cómo se conceptualiza realmente estas estructuras, si las vamos a realmente a conceptualizar como unas estructuras guerrilleras y políticas, digamos, o cómo realmente el Estado las va a conceptualizar. Si son estructuras, digamos, que retoman o le dan como el carácter que le dieron a organizaciones como las FARC o tiene el ELN, o los va a conceptualizar más como estructuras más asociadas al crimen organizado, digamos también por su carácter y por cómo se han venido comportando digamos, estas disidencias. Entonces yo creo que ahí que en el corto plazo un proceso de negociación con ellos es bastante complejo. No solo pues por la visión del Estado, que creo que eh, pues la visión que uno podría ver en este momento es que sí los ven más como estructuras, digamos, criminales que como estructuras políticas llevadas a una negociación, sino que ahí es importante entender que el Estado también tiene distintas vías para lograr, digamos, lograr atacar un poco el problema. No solo la negociación, también puede haber un tema de sometimiento a la justicia, que es como algo también importante, y es que el Estado necesita tener una política clara, real y realmente que tenga incentivos para que haya un sometimiento a la justicia de los grupos armados, independientemente, pues si son disidencias o clan del Golfo más asociados al crimen organizado. Entonces yo creo que la idea aquí es que el Estado realmente tenga abiertas todos sus canales, no solo el tema de disuasión por medio de, digamos, del accionar de la fuerza pública, que no debe ser, digamos, como el único medio que se da para atacar estas estructuras y que ha sido como la priorización del Estado en los últimos años, sino buscar otras formas de ver qué se hace con estos. Por ejemplo, negociar con el ELN o con algún sector del ELN, porque también hemos visto que con el caso del ELN, pues también sus expresiones digamos, es una estructura que tiene unas expresiones totalmente distintas en los territorios, unas mucho más políticas, con una visión más hacia la negociación, otros más asociados al tema de las economías ilegales y el crimen, que no tienen una perspectiva tan llevada a la negociación. Entonces la idea es poder realmente tener distintas cartas para ofrecer y, digamos, lograr llegar a tener digamos, unos procesos que logren atacar o disminuir un poco el tema de los grupos armados pues aquí en Colombia. Vale. Ángela, tu opinión al respecto. Pues mira que a mí esto que dice Andrés me parece súper clave, es la necesidad de ampliar la lectura, profundizar la lectura que hay sobre las estructuras disidencias, especialmente, por ejemplo, en ese relacionamiento que hacen con el narcotráfico, que es un poco desatinado, descontextualizado y viejo. Y es leer a las estructuras disidentes como grupos que únicamente están en búsqueda de rentas del narcotráfico. Lo vemos, por ejemplo, en esa articulación que hacen tan como estirando tanto el argumento con temas como de deforestación y las operaciones de Artemisa. Cuando uno ve en territorio lo que pasa con la deforestación y con Artemisa, efectivamente sí tiene el rol, las disidencias, sobre todo las que eran parte de Gentil Duarte, sí tenían un rol
participaban en la deforestación, pero no eran ni los que la impulsaban directamente, ni los más determinadores en este escenario de deforestación. Entonces, esta lectura que se hacía sobre es que se está deforestando porque se está buscando ampliar los cultivos, no pasó y nos hace un llamado a decir, tenemos que aterrizar un poco más en territorio cómo los estamos leyendo. Claro, esto no es una invitación a dejar de atacarlas, pero sí es una invitación a ver que probablemente la forma como se ha enfrentado a las disidencias no es la más acertada y por el contrario lo que nos está generando son unas distorsiones en territorio. También pensaba un poco, devolviéndome un poco a la pregunta anterior que me hiciste, y es que yo dije que esto iba en doble vía, ¿no? Entonces, en cómo el acuerdo se convierte en la herramienta principal para ponerle frenos a la disidencia, pero cómo la disidencia también se convierte en un atacante del acuerdo de paz. Y digo esto porque creo que es muy importante señalar que los ataques que se han dado sobre excombatientes y firmantes del acuerdo ha sido en una sección bastante importante por parte de estos grupos disidentes. ¿Por qué? Ya hay distintos motivos, un poco porque se conocen unos a otros, ya sea porque buscan cómo desarticular liderazgos, que no solo pasa con los excombatientes, sino también pasa con los líderes sociales, y es la apuesta de desarticular liderazgos porque están como en un proceso ahí de tensión con estos liderazgos, no entienden bien la importancia de los liderazgos en territorio, o si lo entienden, claramente lo que quieren es atacarlos. Pero creo que como entrar en este nivel de detalle es supremamente importante para pensarse los siguientes años. Pongamos pues que partimos con esto terminaríamos de la idea de que con el propósito de cerrar lo más pronto este conflicto, el carácter que se les da es de organización político-militar, que de acuerdo con lo que dice Andrés, no habría otra manera de avanzar en un proceso de solución política si no se parte de esta premisa. La pregunta es muy concreta. ¿Ustedes creen que la manera como están estructuradas hoy las instituciones que están llamadas a permitir ese tránsito, la JEP fundamentalmente, digamos, deberían reformarse, transformarse? Claro, pues más allá de ampliar los casos y seguramente la temporalidad, ¿o ustedes creen que así como está estructurada la justicia transicional en Colombia sería suficiente para permitir un avance hacia una paz completa con estas estructuras? Si quieres vamos contigo, Andrés, y cerramos con Ángela. Bueno, yo creo que primero que todo, más que ver si hay que reformar o no, yo creo que es importante que se le dé legitimidad a estas instituciones, ¿no? Creo que la polarización política ha generado como un ambiente un poco complejo eh, que ha dificultado mucho el trabajo de este tipo de instituciones. O sea, cuando nosotros hablamos de un proceso de negociación y de pues, procesos de paz, pues son instituciones necesarias, pero necesitan un respaldo también político, social, que creo que en este caso se le ha dado de alguna manera, pero también ha tenido unos fuertes opositores. Entonces, más que, digamos, un carácter de reformar o no, creo que la idea sería como poder trabajar sobre lo que hay, pero realmente dándole como un sentido, una transformación que logre que realmente se le dé un apoyo social al tema. Y pues me tomo un poco unos segundos para decir algo al respecto de lo que nosotros vemos sobre si es un carácter político o no. Nosotros creo que desde la fundación hemos empezado a señalar que esa discusión entre si es político o criminal ya no es una discusión realmente válida. ¿Por qué? Porque los comportamientos de las estructuras son diferenciados. Uno no puede hablar de las disidencias como un todo, si son políticas o si son criminales. Hay unas disidencias que tienen un carácter más acentuado hacia lo político, como eran, digamos, el Frente Séptimo liderado por Gentil, pero otras que tienen una relación mucho más cercana con el tema de las economías ilegales y un comportamiento criminal. Pero realmente lo que vemos no es que si son más una cosa o la otra, sino que en general las estructuras, no solo las disidencias, incluso el ELN y el Clan del Golfo, siendo como una estructura, digamos, un poco más asociada al crimen organizado,
están siempre como pendulando entre las dos cosas. Tienen un comportamiento más asociado a las guerrillas clásicas o al conflicto armado, en algunos casos, pero en otros también unos comportamientos más asociados como al crimen organizado y al tema de las economías ilegales. Entonces yo creo que aquí la discusión, más allá de si son políticos o no, creo que lo que decía es importante que el Estado realmente entienda qué quiere hacer con ellos, conceptualizarlos bien, cuál es la mejor manera de hacer las cosas, pero también ampliar, digamos, las opciones que tiene para enfrentar estos fenómenos. Yo estoy pensando en una cosa y es que creo que nosotros en Colombia tenemos o estamos construyendo una costumbre de reformar porque no vemos transformaciones muy rápidas. Y cuando en distintos escenarios hemos discutido sobre el acuerdo de paz, lo primero que pensábamos era esta es una guerrilla que duró 50 años, ¿no? Es una guerrilla en donde creo que estamos sabiendo mucho más de ellos, de lo que eran como guerrilla ahorita, después con la implementación y como firmantes, que lo que sabíamos y desmitificando un montón de cosas que sabíamos de ellos en la guerra. Entonces, dicho esto, para mí el tema de la justicia transicional es como la necesidad, como decía Andrés, de legitimarla, pero la necesidad también de darles el espacio para trabajar como con tranquilidad, con una estabilidad necesaria para poder ahondar en temas, ya sea como ampliar los casos, ya sea ampliar la temporalidad, lo que se necesite, pero darles esta tranquilidad política y jurídica, porque esto es fundamental, si no se nos vuelve como eh, ir como a la mitad del camino, básicamente. Lo otro que estoy pensando con la justicia transicional es que es importante ahondar más en procesos comunicacionales con la justicia transicional. Creo que en el país, por distintos elementos, solo quienes estamos pendientes de estos temas tenemos mucha claridad sobre en qué están, cómo han avanzado, por qué se ha avanzado en cada una de las ramas, ya sea la JEP, la comisión, pero creo que este es el momento preciso para ahondar mucho más en temas comunicacionales, mostrando cuál es el trabajo de cada una de estas instituciones, cuáles son los aportes que le está generando. Estoy pensando, por ejemplo, que la búsqueda de desaparecidos es una cosa súper importante para la reconciliación de los colombianos. Y es creo que las instituciones en donde menos fuerza se le ha dado políticamente y me parece que vale la pena mucho hacerlo en distintos territorios en donde ha impactado el conflicto. Bueno, pues lastimosamente el tiempo se nos acabó. A Ángela Bolaya y a Andrés Cajiado queremos agradecerles el haber aceptado nuestra invitación a nuestro programa y a nuestra teleaudiencia. Les esperamos en un próximo capítulo de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios Televisión de la Universidad Nacional de Colombia.